Hola, aquí de nuevo Paul en otro video, compartiendo una vez más, siguiendo esta línea que ya he mencionado otras veces, que quizás ya debería dejar de repetir, eh, como mucho desde mi experiencia, mi perspectiva, mi forma de ver ciertos puntos. Y en este específicamente me gustaría hablar, ya en uno pasado mencioné como estos sistemas de autoconocimiento que han llegado a mi vida. Y en este específicamente quiero hablar y compartir de cómo fue mi primer acercamiento ya en forma con la astrología, específicamente puramente astrología. Eh, Fue algo complejo porque realmente antes tenía como ciertas ideas, conceptos, estigmas relacionados con, y explicaré por qué. Eh, pero, pues bueno, eh, de alguna manera llegó, y cuando llegó, pues esos estigmas, esas ideas se fueron quedando a un lado mientras iba más profundizando, ¿no? Entonces, pues la historia va así. Realmente, una vez conociendo a una persona, me preguntó, ¿no? Como para tratar de entender un poco más sobre mí, sobre cuáles eran mis signos, ¿no? Signos en plural, no solamente como mi signo, ¿no? Que comúnmente cuando a alguien le preguntas, oye, ¿cuál es tu signo zodiacal? O ¿cuándo naciste? Pues comúnmente la respuesta natural es decir, el signo donde está el sol, ¿no? Por ejemplo, yo nací en junio, entonces, pues para mí era común decir, pues soy Géminis, ¿no? Otra persona que haya nacido en parte de diciembre, enero, pues va a decir, pues soy Capricornio, o se entiende la idea, ¿no? Entonces cuando me preguntó mis signos, fue como de, Géminis, a secas, ¿no? Y ya cuando le pregunté a la persona, pues me dijo signo solar tal, signo lunar tal, ascendente tal, como esos tres básicos, ¿no? Entonces como que a partir de ahí se creó una intriga en mí, como decía, una curiosidad, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿cuáles serían esos signos para mí, no? No tenía mucha idea de que eso existiera. Entonces se sembró ahí la curiosidad. Entonces, pues me di a la tarea con cierto escepticismo todavía realmente, aunque conozco personas cercanas que hablaban sobre astrología y demás, eh, seguía estando escéptico, ¿no? Y eso es lo que iba con esa historia, ¿no? De por qué estaban esos prejuicios. Eh, pues digamos que por esta astrología de receta, ¿no? Ni siquiera voy a decir astrología, sino como estos horóscopos de receta, de revista, ¿no? Que en lo personal, pues me parecen una reverenda... voy a evitar la palabra, ¿no? Pero creo que se puede entender hacia dónde va, ¿no? Me parece una grosería o una falta de respeto a la astrología seria, tradicional, que viene desde hace milenios realmente estudiándose, ¿no? Creándose bases para eso. El hecho de que se hagan horóscopos de esta manera tan comercial, tal vez, tan básica, tan superficial, que es lo que comúnmente se vende, ¿no? En las revistas, el horóscopo de esta semana te va a ir de tal manera, si tienes tu signo en tal, si eres Tauro te va a ir así en el amor, si eres Libra te va a ir así con el dinero, ¿no? Lo cual, repito, me parece una tontería. Entonces, pues ese era realmente el concepto que tenía sobre astrología, ¿no? Como eso, poco serio, de pronto quienes se visten así como con joyas y como mantener cierta apariencia, ¿no? Entonces, pues estaba ese preconcepto. Eh, y entonces, pues dije, bueno, voy a permitirme saciar esa curiosidad, ¿no? De conocer qué otros signos están y a ver qué dicen, ¿no? Sobre mí. Porque, por ejemplo, cuando escuchaba sobre
bueno, pues soy Géminis, pero cuando escuchaba cómo eran los Géminis, era como de, pues bueno, no me identifico del todo con eso, ¿no? No sé, una característica muy común o general que se atribuye a los Géminis como muy sociables, muy platicadores y demás. Y era como de, quienes me conocen saben que no soy la persona más sociable del mundo, ¿no? Ya llegaré a ese punto, de hecho quizás el siguiente video que haga es sobre cómo fue a observar cómo es ese sol en Géminis en mí realmente, ¿no? Esa esencia más profunda. Eh, Como he dicho otras veces, todo esto va desde mi experiencia, de cómo lo he vivido yo, cómo lo he ido encarnando o cómo se ha ido manifestando en mi vida. Pero bueno, vuelvo al punto, ¿no? Entonces estaba ahí la curiosidad y entonces me puse a investigar cómo saber mi otro signo, mi signo ascendente, mi signo lunar, y fue darme cuenta que hay otros signos también, ¿no? Bueno, sabía que hay 12 signos, pero que depende el planeta en la fecha de nacimiento, pues entonces ese planeta está en tal signo, ¿no? Entonces fue darme cuenta que el planeta de Venus, también tenemos un signo ahí, de Marte, de Mercurio, todos los planetas, ¿no? Entonces fue muy interesante como decir, ok, ah, creo que cada uno de estos planetas da cierta información, ¿no? Se volvía un poco más interesante. Entonces empecé a investigar eso, todo de manera muy autodidacta, siempre ha sido así. Entonces cuando ya checando en internet realmente astrólogos que se veían más serios, que fue como sincrónico también, ¿no? De pronto yo sin buscarlo, una persona muy cercana me mandó un video sobre un astrólogo hablando sobre cierto punto y fue como de, interesante, ¿no? Fue como en las mismas fechas, entonces cuando se me hace esta pregunta de cuáles eran mis signos, pues fui específicamente con ese astrólogo, muy bueno por cierto, tiene su canal en YouTube, Pablo Flores Diamonds, eh, pero bueno, entre otros que he ido aprendiendo, ¿no? La información que comparten. Entonces, cuando saco mi carta natal y demás, pues me doy cuenta que soy ascendente en Virgo, luna en Acuario, ¿no? Como quedándome en esa base. Y pues sol en Géminis, obviamente. Entonces fue como, ok, pues esto qué significa, ¿no? Y entonces cuando empecé a comprender más, ok, de cómo el sol, pues digamos, como la esencia, como esa, pues sí, una esencia realmente, que no se manifiesta naturalmente, sino que implica un camino, de cómo la luna tiene que ver más con este mundo interno, emocional, de contención, de cuidado, y cómo el ascendente es una energía que se empieza a ir manifestando a lo largo de la vida, ¿no? Es como un aprendizaje evolutivo. Eh, y observar esas características de cada uno, tanto del ascendente en Virgo, la luna en Acuario, ciertas características de Géminis en Sol, fue como decir, ok, esto sí me cuadra más, ¿no? Que decir puramente soy Sol en Géminis, ¿no? Y a partir de ahí como que algo se activó y mi set o esta curiosidad de querer conocer más, pues me llevó a ir profundizando un poco más, ¿no? Entonces fue como a partir de ahí también empezar a sacar las cartas de personas cercanas que conozco, y tratar de identificar esas cualidades, ¿no? Y fue como decir, ok, aquí realmente hay algo, ¿no? Aquí hay información muy valiosa. Como dije, estos prejuicios que estaban antes empezaron a desaparecer, cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Cuando se toman las cosas en serio y no en una forma como de recetas, ¿no? De fórmulas o una forma mágica como decía en otro video, ¿no? Entonces fue muy interesante darme cuenta y pues eso fue abriendo otros caminos, ¿no? Que iré compartiendo en otros videos. Pero como inicio, pues sí quería compartir esto, ¿no? Cómo había sido ese acercamiento, el darme cuenta, pues de que había mucha certeza en las características que se describen, ¿no? Es como fue darme cuenta de que pues no, obviamente
no todos los Géminis son igual, ¿no? Y eso tiene que ver porque hay otros planetas, hay otra configuración que el todo termina por crear esas características individuales según la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces eso hacía más sentido que pensar que todos los Géminis son iguales, que todos los Aries son iguales, que todos los Tauros son iguales, ¿no? Eso no tenía ningún sentido. Entonces cuando fue comprender esto de que hay diferentes características, es como, ok, ¿no? Y entonces, pues no sé, es como esta metáfora de la película Intensamente, seguro muchas personas la han visto, de cómo en la cabeza de estas personas que salen, o estos humanos animados, hay como diferentes monitos en la cabeza, ¿no? Que la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, ¿no? Así, así con la astrología, ¿no? Está el Sol, está la Luna, está Venus, está Mercurio, está Marte, cada personaje adentro, ¿no? Y entonces la totalidad de cada personaje termina por darle esa forma. Y con configuraciones a veces complejas que, bueno, realmente estudiar astrología, pues yo creo que nunca se deja aprender algo, ¿no? Siempre es como que se puede ir creciendo. Yo no me considero, híjole, pues siento que, más bien considero que tengo conocimientos básicos que me han ayudado a ir comprendiendo otras cosas y a comprender otros sistemas, ¿no? Como lo mencioné en otro momento, como el diseño humano, las claves genéticas, porque se relacionan. Pero bueno, para no alargar más, esa fue mi primera experiencia con astrología ya en forma. Y quise, o bueno, quiero compartir esto desde mi experiencia, por lo valioso que ha sido para mí, realmente, como observar esa brújula, ese camino, ese mapa. eh, y pues quizás eso pueda servir a alguien más, de que así como a mí se me sembró esa curiosidad por conocer un poco más sobre mi configuración, también quizás en otra persona. Personalmente no es como que me encante la idea como de yo ir explicando específicamente las características. Ahí en internet hay muchísima información de otras personas que sí lo hacen de una forma educativa. Yo simplemente lo hago desde mi experiencia y que a partir de eso algo pueda funcionar, ¿no? Entonces, pues nada, ya en otro video creo que compartiré cómo he ido viviendo, se ha ido manifestando o se ha ido purificando esa esencia geminiana. Y pues bueno, si has llegado hasta este punto, te lo agradezco muchísimo. Si te interesa conocer un poco más o escuchar mis experiencias, pues te invitaré a suscribirte, a que le des me gusta el video, que lo compartas con quien creas que le pueda funcionar. Y pues muchísimas gracias.